Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a ver en este webinar? Cómo hacer tu primera inversión en 3 pasos. Entonces, el primer paso es elige una meta. Ahorita vamos a ver por qué. El segundo es conoce diferentes opciones para comenzar a invertir. Y el tercero es elige ahora sí qué instrumentos o cuál es el instrumento o cuáles son los instrumentos con los que quieres empezar. Entonces, vamos a empezar con lo más obvio, ¿no? ¿Qué es invertir? Invertir es destinar capital con la expectativa de obtener una ganancia. Entonces, capital es el monto disponible que nosotros tenemos para invertir, ya sea que tengo algo ahí ahorrado en el colchón, en la cuenta de banco, en algún lado, que llevo años sin saber exactamente qué hacerle, o que sepa que a partir de hoy quiero destinarle una parte de mi ingreso mensual, de mi PTU, de mi ingreso extra, etcétera, para poder invertir y lograr algo extra, pues ese va a ser el capital disponible que yo tenga. Entonces, invertir, pues como decíamos, es con la expectativa de obtener una ganancia. Recordemos que en todas inversiones hay un riesgo de que esta ganancia que estamos esperando tener no sea ganancia y en realidad sea pérdida o sea una ganancia menor de la que nosotros estamos esperando. Pero de todas maneras les voy a compartir ahorita algunos tips para que esto pues suceda en la menor medida. Entonces vamos a empezar con el paso uno, que es elige una meta. ¿Por qué es el paso número uno? Cuando tú sabes para qué estás invirtiendo, te ayuda a tomar mucho mejores decisiones de inversión. Vamos a pensar, si yo estoy invirtiendo para una meta a corto plazo, entonces debería estar eligiendo inversiones con el menor riesgo posible, ¿no? Vamos a pensar que me quiero ir de viaje el próximo año o a lo largo de este año y necesito X cantidad de dinero. Si yo invierto esa cantidad de dinero o conforme voy ahorrando, lo invierto, vamos a pensar en criptomonedas que son súper riesgosas y todo, pues me estoy arriesgando a que al momento de que llegue mi viaje no tenga el dinero que yo estaba esperando tener. Entonces, por eso, para las metas de corto plazo se recomienda tener inversiones que tengan el menor riesgo posible. Después nos vamos a las metas de mediano plazo, de 3 a 5 años. Aquí puedes empezar a asumir más riesgo. ¿De qué va a depender qué tanto riesgo asumes? Pues también del perfil como inversionista que tiene cada persona, ¿no? Yo puedo tener una personalidad y un momento de vida en el que tengo que ser mucho más conservadora, o Alejandro puede estar en un momento de vida y una personalidad en el que se sienta un poco más arriesgado. Entonces, pues aquí ya empezamos a ver un poquito más de diferencia y podemos empezar a asumir un poco más de riesgo. Y por último, tenemos las metas a largo plazo. Independientemente de tu perfil como inversionista, aquí puedes asumir más riesgo. Claro que la persona más arriesgada pues estaría asumiendo más riesgo y la otra no tanto, pero al faltar tanto tiempo pues puedes asumir un poquito más de riesgo. Entonces ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, pero aquí como podemos ver perfecto cómo me tengo que primero sentar a pensar qué quiero lograr, cuándo lo quiero lograr y entonces a partir de ahí sí puedo empezar a revisar cuáles son las opciones de inversión que tengo y no al revés. Muchas veces ha pasado que lo primero que hacen es revisar cuáles son las opciones, meten todo a, por ejemplo, GDM, que ahorita me acaba de preguntar Alejandro, lo mete todo a GDM y de repente necesita el dinero y ya está como que en jaque porque ya no sabía si fue la mejor decisión o no. O al revés, tal vez era dinero que no iba a necesitar nunca y lo tenían en CETES, pudiendo tomar un poquito más de riesgo y tener un poquito más de ganancia, ¿no? Entonces, siempre vamos a empezar con ¿para qué quiero invertir? Una vez que ya tengo identificado para qué quiero invertir y cuándo necesito este dinero, entonces sí voy a conocer diferentes opciones que tengo para invertir. Conocer estas diferentes plataformas de inversión, ahora sí, dependiendo del plazo, te va a ayudar a tomar mucho mejores decisiones. Vamos a ver aquí 5 plataformas de inversión como para que conozcan opciones un poco de todo que pueden ser buenas para su primera inversión, siempre tomando en cuenta ahorita que se las empieza a platicar, si su meta, que ya la primera que se les ocurrió ahorita que yo estaba hablando de esto, si es más a corto plazo, si es más a mediano o más a largo plazo. Entonces, vamos a arrancar con, ¿qué es una plataforma de inversión? Una plataforma de inversión es una herramienta que nos permite acceder a diferentes mercados financieros y de los diferentes tipos de inversiones que existen, ¿no? Entonces, estos productos financieros que nosotros encontramos les llamamos instrumentos. Entonces, por ejemplo, las acciones es un instrumento, los CETES es otro instrumento, un pagaré es otro instrumento y son instrumentos de inversión. Entonces, nosotros podremos ir eligiendo los instrumentos que estén dentro de las plataformas que más vayan con pues nuestra personalidad, lo que nos gusta y también con la meta que estamos eligiendo.
Ahora, ¿cuál es la primera que vamos a ver? Es CETES Directo. CETES Directo es una plataforma del gobierno que te permite invertir en deuda gubernamental. ¿Qué quiere decir deuda gubernamental? Le estás prestando dinero al gobierno. Entonces, no importa qué tan pro o anti eres del gobierno en turno, ni ahorita ni nunca, porque se supone que la deuda gubernamental es la inversión más segura que puedes hacer en cualquier país. ¿Cuál es el riesgo? Ay, perdón, ¿cuál es el riesgo al invertir en deuda gubernamental? Pues que no te paguen. ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno no te pague? Hablando de CETES directo, pues el gobierno, digo, sí, el país completo tendría que estar en quiebra para que esto llegara a pasar. Entonces, ¿qué tan probable es que el país completo quiebre? Pues es muy poco probable. Eso no quiere decir que nunca haya sucedido, ¿no? Ha sucedido en Argentina, ha sucedido en Venezuela, etcétera, y por eso siempre vemos que aunque este es el instrumento que se hace llamar libre de riesgo, no es exactamente libre de riesgo, ¿no? Pero sí es lo más seguro que vamos a encontrar dentro del mercado. Para poder invertir en CETES directo necesitan 100 pesos, es un instrumento súper accesible y hay diferentes instrumentos dentro de esta plataforma. Los más comunes que van a encontrar son CETES, bonos, UDIBonos y Bondía. ¿En qué cambian principalmente esos instrumentos? Se los voy a resumir. CETES son instrumentos de corto plazo. Entonces van a encontrar CETES de un mes, de 3 meses, de 6 meses y de un año. Esto quiere decir que van a encontrar tasas desde 6.93%, que es en lo que está ahorita el CETE a un mes, y pues de ahí empiezan a crecer un poquito las tasas conforme nos acercamos a un año. Después tenemos los bonos. Estos son instrumentos que puedes invertir a 5, 10, 20 y 30 años y empieza con el de 3 años en 8.90% anual. Todas las tasas que vean siempre en estas plataformas de inversión están en términos anuales. No importa si tú estás invirtiendo, por ejemplo, en CETES a 28 días, la tasa que te está dando de 6.93% no quiere decir que en 28 días te da 6.93%, sino que te da lo equivalente 6.93% anual si nada más tomáramos la parte proporcional de los 28 días. Después de estos bonos, tenemos los UDIBonos. Los UDIBonos también son de mediano y largo plazo y hay de 3, 10 y 30 años. Ahora, ¿por qué empiezan en 4.12% anual? ¿Por qué tienen una tasa más chiquita que lo que te da CETES o lo que te da bonos? Bueno, pues los UDIBonos están en UDIs. Esto quiere decir que ya están protegidos de la inflación. Por lo tanto, todo el rendimiento que nos den aquí ya está por encima de la inflación. Los UDIBonos te ayudan a protegerte también de la inflación. Entonces, por eso vemos la tasa un poquito más baja, pero en realidad si vemos lo de la inflación, pues estamos esperando que esté a la par de los bonos o un poquito más arriba. Y por último tenemos Bondía. Bondía es un fondo de inversión que también encuentras en la página de CETES Directo, que es una inversión a un día, o sea, puedes tener disponibilidad diaria. ¿Cómo puedes hacer una cuenta en CETES Directo? Muy fácil, te metes en la página, haces la cuenta completamente en línea, pones unos datos, etcétera, y puedes hacer tu transferencia a CETES Directo para empezar a invertir. En realidad es muy fácil, no es tan moderna la página, pero sirve perfecto, no pagas ninguna comisión por transferir dinero, ni por invertir, ni por absolutamente nada, y pues les digo que invertir en deuda gubernamental en teoría es la inversión más segura que pueden hacer y nos ofrece diferentes opciones de plazo. CETES a corto plazo y Bondía también a corto plazo y bonos y udibonos a mediano y largo plazo. Después de CETES directo tenemos Hey Banco. Hey Banco es un banco digital en el que puedes tener cuenta de ahorro, tarjeta de crédito, de débito y aparte de todo esto te permite invertir en pagarés bancarios. ¿Qué son los pagarés bancarios? Es como si tú le prestaras dinero al banco. Entonces tú le estás prestando dinero al banco y a cambio de eso, él te va a dar un rendimiento fijo. Entonces, este rendimiento va del 5 al 7% anual. ¿De qué depende? De cajón te da el 5 y si usas sus tarjetas de crédito y todo eso, ya te da hasta el 7%. Este pagaré es un pagaré a 7 días. Esto quiere decir que cada 7 días puedes tener acceso a tu dinero. Entonces, por ejemplo, también es un buen instrumento para las metas a corto plazo, ¿no? Así como era CETES y Bondía, pues porque tienes fácil acceso a tu dinero. Al ser la plataforma digital de un banco y ser parte de un banco, está protegido por el IPAB. El IPAB es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Entonces, tu dinero está igual de protegido que si lo tuvieras en Bancomer, en Santander, etcétera. Y pues bueno, es una plataforma digital de Banregio, ¿no? Banregio es un
un banco de Monterrey, como muchos deben de saber. Aquí lo que es un poquito más alto es el monto mínimo en el que nos piden por lo menos 5,000 pesos. Después nos seguimos y ahora sí con la pregunta de Alejandro, GBM. ¿Qué es GBM? GBM es, en general como GBM, es una casa de bolsa mexicana que lleva más de 20, debe de llevar como 28 años en México. Es confiable, está regulada y tiene su plataforma digital. ¿Cuál es su plataforma digital? GBM Plus, ¿no? Con el signo de más, que es el que seguramente todo el mundo ha visto en redes sociales y en todos lados, porque le han echado muchísimas ganas al tema de marketing y son una de las principales razones por las cuales en México hemos pasado de tener alrededor de 300,000 cuentas de inversión hace 2 años, para que se den cuenta, 300,000 cuentas de 120 millones de mexicanos que somos. Por más que hay, digamos, no todas las personas son económicamente activas, no todas trabajan, etcétera, pero son 300,000 personas de muchos millones de mexicanos y GBM ha logrado que ya en 2 años ya tengamos más de 1 millón de cuentas. Entonces, sí son una plataforma digital muy, muy amigable, que también se presta mucho para las personas que están como empezando con el tema de inversiones y por eso se las pongo aquí, ¿no? Que el tema es cómo hacer tu primera inversión. Entonces, dentro de esta plataforma tienes varias opciones de inversión. Una es que puedes invertir en acciones, tal cual acciones que hemos visto de tanto de Lala, que son mexicanas, como Apple, que están en el extranjero, ya que inviertes en la Bolsa Mexicana de Valores, en Viva, que es la Bolsa Institucional de Valores, y también en el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, el cual nos permite acceder a acciones extranjeras. También podemos invertir en ETFs, podemos invertir en fibras, me faltó aquí poner también podemos invertir en fondos de inversión. Entonces, GBM tiene diferentes tipos de inversión. Puedes invertir en el que se llama Smart Cash. En Smart Cash puedes invertir, es de liquidez diaria, o sea, todos los días puedes tener acceso a tu dinero y te da un rendimiento por ahí del 5%. Después tiene una parte que se llama Wealth Management. En esta parte de Wealth Management, tú contestas unas preguntas que te hacen y te dan una recomendación de portafolio para que puedas invertir en la bolsa o en fondos de inversión sin la necesidad de tú tener que elegirlo tal cual. Y creo que esto da mucha paz, sobre todo cuando estamos empezando a invertir. Y ya tiene la parte de trading que dices, bueno, ya, si yo quiero elegir exactamente en qué acción o en qué ETF quiero invertir, pues también lo puedes hacer. Entonces tiene de liquidez diaria, tiene como un poquito más para principiantes y un poco más si ya tú quieres empezarle también a elegir tus propias inversiones. El monto mínimo que necesitas para invertir en GBM son 100 pesos. Ahora, M2 Crowd, si se dan cuenta, hemos ido de lo más seguro a lo más arriesgado. Vamos caminando un poquito hacia allá. Entonces, M2 Crowd, ahorita al final les contesto esa pregunta, Ale. Entonces, M2 Crowd es una plataforma de fondeo colectivo inmobiliario. ¿Qué quiere decir esto? Una inmobiliaria, o sea, imagínense una desarrolladora inmobiliaria que quiera hacer un edificio, un hotel, etcétera, se acerca a M2 Crowd y le dice, ayúdame a conseguir inversionistas. Entonces, en vez de que esa plataforma, perdón, que esa desarrolladora inmobiliaria se vaya con alguien más a conseguir todos sus millones de un jalón, se va a la plataforma y la plataforma le ayuda a conseguir inversionistas más chiquitos como nosotros, pero conseguir muchos. Entonces, en tu crowd inviertes generalmente bajo un esquema de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Estás prestando a la... Ay, se le prendió el micrófono a alguien. Perdón, ya los muteé. Entonces, bueno, como les decía, lo que quiere decir que sea bajo un esquema de deuda en bienes raíces es que tú le estás prestando a la inmobiliaria y otra vez a cambio de una tasa en específico. Entonces, te están prometiendo en cuánto tiempo y cuándo te van a regresar. Aquí vemos que el rendimiento está entre 10 y 18%. Entonces, ¿qué nos dice que el rendimiento sea un poquito más alto? Pues que estamos empezando a tener un poquito más de riesgo. Ahora, está regulada por la CNBV, es una fintech que ya está regulada y otorga garantías inmobiliarias. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón el proyecto me deja de pagar o ya no me puede pagar, el inmueble como tal, la construcción como tal, está como garantía. Entonces, pues en algún momento se vendería ese inmueble y con eso me pagarían. Entonces, se supone que sí o sí te van a pagar, pero
pues el plazo es lo que podría estar en duda. La verdad es que yo he invertido y no he tenido ningún problema, siempre me han pagado a tiempo y estas son más como de pues, corto, mediano plazo. O sea, hay algunas de año y medio, de 2 años, de 3 años, etcétera. Entonces, pues dependiendo de exactamente para cuándo necesitas el dinero, para qué meta tienes, pues ya puedes elegir si te gusta alguno de los proyectos inmobiliarios que tienes. El monto mínimo es de 500 pesos como plataforma, pero en realidad cada proyecto te pide un monto mínimo diferente. Hay unos que 500, 1000, 3000, 5000, etcétera. Y por último tenemos Bitso. Bitso son criptomonedas. Creo que criptomonedas es donde muchas veces hay más dudas y más todo, porque de repente vemos que a la gente le va muy bien en criptomonedas y de repente se cae, entonces es riesgoso, es confiable, ¿no? Y aquí es donde hay muchísimas dudas. Y la verdad es que las criptomonedas como tal, la tecnología como tal, yo personalmente creo que sí es el futuro, pero nada nos puede garantizar exactamente cuál de todas las criptomonedas es la que se va a quedar o son las que se van a quedar, ¿no? Se van a quedar, ¿no? Porque podrían ser varias. Entonces, ¿qué les recomiendo? Hablando específicamente de para tu primera inversión. Si te llama la atención el tema de criptomonedas, si te llama la atención Bitcoin, Ethereum, Luna y todas estas que están pues muy hot, se hablan todo el tiempo de ellas, yo les recomiendo que solamente inviertan en criptomonedas si tienen una inversión a largo plazo. Si tienen algo que saben que no pasa nada, si no lo necesitan en los siguientes 5 o 10 años y lo pueden invertir en criptomonedas, está perfecto. Pero si tienen una meta a corto o a mediano plazo, las criptomonedas no son realmente para eso porque son muy volátiles. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden cambiar de precio muy rápido, tanto para arriba como para abajo. Entonces, si tienen una meta de corto o mediano plazo, pues no nos gustaría arriesgarnos a que de repente necesitemos el dinero del enganche de una propiedad y esté en criptomonedas y en ese momento se vaya para abajo. Entonces, por esa razón, mi recomendación sería que si como primera inversión quieren invertir en criptomonedas, sí lo hagan con Bitso, pero lo hagan solamente si tienen una meta a largo plazo. Aquí el monto mínimo para invertir es de 100 pesos. Y entonces, ahora sí, vamos al tercer paso, que es elige los instrumentos y plataformas para comenzar a invertir. Entonces, ya sabes más o menos qué se te vino a la mente para lo que quieres invertir, para el viaje, para comprar una propiedad, para el retiro, para generar patrimonio, para la universidad de mis hijos, para lo que sea que se les ocurre, ya está la meta en mente. Después de eso, estamos viendo diferentes opciones que vimos desde CETES directo, que se supone que es en donde vamos a encontrar el menor riesgo posible, hasta criptomonedas, que es como lo más riesgoso que vamos a encontrar. También dentro de todas las opciones que les di deuda gubernamental, pagares bancarios, en la bolsa, que en la bolsa pueden invertir también en diferentes industrias, tipos de empresas, etcétera. Vimos cómo invertir en cosas inmobiliarias sin la necesidad de tener muchísimos millones de pesos y vimos también criptomonedas. Entonces, si se dan cuenta, en solo 5 plataformas y en 5 opciones, vimos diferentes opciones como para también empezar a tener un portafolio diversificado. Entonces, ya que saben más o menos cuáles son las plataformas o los tipos de inversiones que van de acuerdo a su meta, entonces sí, hay que elegir la meta y hacer la transferencia para hacer la primera inversión. Y entonces aquí se los pongo un poquito más exacto. Para las metas de corto plazo, 100% instrumentos seguros. Todo lo que sea de aquí a un año, año y medio, 100% instrumentos seguros. ¿Qué entra aquí? CETES directo, CETES en específico y Bondía y los pagarés de Hey Banco. También podría entrar la parte de Smart Cash de GBM. Después, estamos hablando de metas de mediano plazo. 50% de instrumentos seguros, así le estamos llamando aquí un poquito más coloquial, y 50% en donde puedo empezar a asumir un poco más de riesgo. ¿Qué pueden hacer aquí? Pues balancear entre todos los instrumentos que podíamos tener en las metas de corto plazo y podemos meter un poco de fondeo colectivo inmobiliario, un poco de acciones en la bolsa, fondos de inversión, ETFs, etcétera, o pues también podemos empezar a tener deuda gubernamental de mediano plazo, ¿no? Y en cambio, si yo quisiera para el largo plazo y tengo la espinita del Bitcoin y si me gustaría entrar, pues puedo tener, por ejemplo, ay, aquí me equivoqué, largo plazo sería
70% más riesgo y 30% más seguro. Están al revés los números. Pero bueno, aquí también depende de qué tan cómodo me siento yo realmente para tener el 70% de mi meta en instrumentos más riesgosos. Entonces, esto es una guía, más no es un sí o sí lo tienes que hacer así, porque todos somos distintos, tenemos personalidades distintas, metas distintas. Entonces, si les suena que esto se sentirían cómodos con eso, está perfecto. Y si no, muevan los porcentajes a conforme ustedes se sentirían un poco más cómodos. Pero siempre, pues balanceen, ¿no? Tanto hay que diversificar para una sola meta, como hay que cuidar el riesgo dependiendo de cuándo necesito esta inversión. Y entonces, ahorita al final les contesto todas las dudas, pero bueno, vamos a contestarlas de una vez antes de cerrar. Pregunta Ale, ¿cuál es el proceso a seguir si queremos invertir en algunas de las opciones que les acabo de presentar? Ok, en realidad abrir las cuentas de todo es súper fácil. Les puse aquí los logos de cada una de las opciones. Todas estas plataformas se abre la cuenta en línea, o sea, no tienen ni que ir a ninguna sucursal. Les piden unos datos, me quiero registrar, nombre, RFC, CURP, ese tipo de cosas. En algunas que otras les piden un comprobante de domicilio o una foto de su identificación oficial, pero en realidad todo es bastante ágil y ahí mismo les va dando las instrucciones de cómo tienen que transferir de su cuenta a su cuenta de inversión en esta plataforma. Ahí les dan el número de cuenta clave y todo. Todos tienen el mismo proceso. Hay algunas ciertas variaciones de acuerdo a los datos que les piden o etcétera, o al tiempo de validación, pero en realidad es súper sencillo, súper amigable y ahí viene el paso por paso. Entonces, bueno, pues si tienen otras preguntas, váyanmelas escribiendo mientras empiezo a cerrar, pero quiero recordarles que invertir hoy es muy accesible. Ya no es como hace unos años en el que necesitábamos 100,000 pesos para empezar a invertir. Ya vimos que en la mayoría de las plataformas podemos empezar con 100 pesos. También nos damos cuenta que la educación financiera es muy importante porque cuando empezamos a invertir en lo que invierte el primo del amigo, mi tío, mi hermano, etcétera, nos podemos de repente dar cuenta que, oye, pues es que mi hermano invirtió todo en Bitcoin, pero para él era dinero que él necesitaba nunca, o sea, a él no le importaba si lo perdía, y yo sí metí el dinero de mi viaje de este año, ¿no? Entonces hay que tener claros que no todos estamos en la misma situación y que por lo tanto no podemos invertir nada más, copiar inversiones. Y por último, siempre diversifica. No pongas todos tus huevos dentro de la misma canasta. Ahorita te contesto, Alejandro. Y por último, recuerda también que con Pulpi puedes disponer de tu salario ya trabajado en el momento que lo requieras. Esto quiere decir que si se dan cuenta que hay una cierta oportunidad de inversión o que pueden hacer un plan de inversión que necesiten sacar el dinero en un día específico, lo pueden hacer con Pulpi y lo pueden aprovechar siempre y cuando pues tengan como esta buena planeación financiera, ¿no? Y por otro lado, otros de los beneficios que tiene Pulpi, que también les pueden ayudar con esto, es que pueden disponer de un crédito si llegan a tener una oportunidad de inversión. Aquí nada más hay que tener ojo en que el rendimiento de esta inversión pues tiene que ser más alto que los intereses que vayamos a pagar para que puedan, pues para que haga sentido financieramente, ¿no? O sea, que les cueste menos de lo que van a pagar al revés, que ganen más de lo que les va a costar pagar de intereses. Y pues ahora sí, aquí están los datos de Pulpi si tienen alguna duda de cómo pueden utilizar estos beneficios, de cómo pueden disponer de su salario, etcétera, lo pueden revisar con ellos. Y ahorita te